Bienvenidos a otro video. Hoy hablaremos de las circunstancias que pusieron en el poder al hombre que desató uno de los actos más despreciables en la historia humana. ¿Cómo llegó Adolf Hitler al poder? Hagamos un poco de historia. Es cierto que es fácil hoy hablar sobre aquel tiempo y decir que fue una tragedia, un error para la humanidad dejar que Hitler gobernara. Pero una pregunta que podríamos hacernos es, ¿los contemporáneos de Hitler acaso tuvieron la oportunidad de darse cuenta de lo que estaban haciendo al permitir a este hombre como primer ministro de Alemania? Hasta cierto punto sí. Tuvieron algunas pruebas de lo que sería colocar en el poder a este hombre con ideas tan radicales, algo que ayudó a que este sujeto llegara al poder y convirtiera la democracia alemana en una dictadura. Fue en primer lugar las circunstancias políticas y sociales del país en la década del 30. Luego de la derrota en la Primera Guerra Mundial, la democracia alemana nunca logró consolidarse y formar un gobierno con apoyo popular. Esa constante inestabilidad política dio la impresión de una autoridad frágil. Esta situación fue caldo de cultivo para que cualquiera con pocos escrúpulos y mucha ambición dejara en jaque a la democracia y se hiciera con el poder de forma violenta. Eso es precisamente lo que sucedió. En noviembre de 1923, Hitler intenta tomar el poder por medio de un golpe de Estado, lo cual resulta un gran fracaso. Hitler termina tras las rejas y un juez prohíbe el nacionalsocialismo o partido nazi. A finales de 1924, Hitler es liberado, después de cumplir una pena relativamente corta. Su carrera política no había terminado aún. En la cárcel, escribe Mein Kampf, Mi lucha, libro en el que describe sus planes para Alemania. Por la crisis económica del 30, Alemania no puede pagar la deuda originada por la derrota en la Primera Guerra Mundial, según se había establecido en el Acuerdo de Paz de Versalles. Millones de alemanes pierden sus empleos. Asimismo, existe una crisis política. Las formaciones del gabinete de gobierno renuncian una tras otra y constantemente hay nuevas elecciones. Resulta prácticamente imposible obtener la mayoría para formar un gobierno de coalición. Entonces, en vista de todo esto, ustedes hagan cálculos. La presión económica de los países occidentales sobre Alemania, la propia crisis política del gobierno, además del descontento general y la desesperanza, se la ponían fácil a cualquier loco con un poco de carisma para arrastrar a las masas tras de sí. Algunos creen que si las naciones que ganaron la Primera Guerra Mundial hubieran sido un poco más benévolas con las restricciones impuestas a Alemania, quizás el pueblo hubiera resistido más la apropiación del gobierno por Hitler. Pero no olviden que en ese clima de pesadumbre, Hitler, con sus electrizantes discursos políticos y su influyente carisma, llenó de esperanzas al pueblo alemán, a quienes prometió que restablecería las glorias pasadas de la nación, instaurando un nuevo imperio alemán. Por ello a su dictadura se le llamó el Tercer Reich. Pero no toda la culpa la tiene el pueblo alemán, obviamente. Aunque tan extendida y profunda fue esta idea que supuestamente existe una condición psicológica que se llama culpa colectiva alemana, aludiendo al sentimiento de pesadumbre por un suceso al cual la sociedad en su conjunto aprobó tácitamente. Pero eso es otra historia. Otros culpables de que Hitler se hiciera con el poder fue la propia inutilidad de los políticos de su tiempo, porque aun cuando Hitler tuviera ideas radicales, supo transmitirlas de manera de esperanzar al pueblo. Por ejemplo, la simpatía de muchos alemanes hacia el partido nazi no se debe únicamente a su programa político. El partido irradiaba fuerza y dinamismo. Además, los líderes nazis son jóvenes, en contraste con los demás políticos mayores de los partidos conservadores. Hitler representa una imagen de líder fuerte que va a unir al pueblo y poner fin a las divisiones políticas. Un punto más a favor de la estrategia de Hitler fue que usó con maestría una táctica común a todos los ególatras y demagogos: crear un enemigo, un chivo expiatorio. En este caso, Hitler usó a los judíos para culparlos por todo lo mal que estaba el país, aunque algunos opinan
que en realidad Hitler no era un antisemita, aún así vio en el odio a los judíos una forma de capitalizar para sí el enojo de la sociedad alemana por las penurias que tenían que enfrentar. Y la verdad que le salió bien, pues la gente no se detuvo a pensar ni un momento en el poco peso que tenía aquel argumento de culpar a una minoría por los problemas del país entero. Además del odio a los judíos, exacerbó el orgullo nacionalista, exaltando la pertenencia a la raza aria, cosa que algunos antropólogos dicen que no existe lo que él designaba como raza aria. Quizás según otras versiones, esta idea la extrajo de los escritos de Nietzsche. Sea como fuere, estas ideas le costaron la vida a casi 1 millón de judíos, minorías religiosas, gitanos y detractores políticos de la idea nazi, que fueron confinados a campos de concentración, torturados, asesinados y usados en experimentos. Por último, Hitler usó inteligentemente sus influencias políticas y religiosas para hacerse del poder. ¿Cómo llegó a ser canciller y dictador de Alemania el tirano Adolf Hitler? Fue por la intriga política de un caballero papal, a quien el anterior canciller alemán Kurt von Schleicher describió como la clase de traidor al lado del cual Judas Iscariote es un santo. Este fue Franz von Papen, quien dirigió a la Acción Católica y a los líderes industriales en su oposición al comunismo y unió a Alemania bajo Hitler. Como parte de una componenda se nombró vicecanciller a von Papen. Hitler envió una delegación encabezada por von Papen a Roma para negociar un concordato entre el Estado nazi y el Vaticano. El Papa Pío XI dijo a los enviados alemanes que se alegraba mucho de que el gobierno alemán ahora estuviera bajo la dirección de un hombre que se opone inflexiblemente al comunismo. Esta es una cita textual. Así, el día 20 de julio de 1933, el cardenal Pacelli, quien pronto llegaría a ser el Papa Pío XII, firmó el concordato con Hitler. Así, más o menos, es como Hitler se consolidó en el poder de Alemania y en poco tiempo convirtió a aquella nación democrática en una tiranía dictatorial, y ya con los poderes del Estado a sus pies instauró un régimen de terror apoyado en el fanatismo de sus partidarios, en las fuerzas paramilitares de choque que fue creando como la SS y en el monopolio de las fuerzas públicas. Así logró someter a todo el que pudiera levantar la voz en contra de sus despreciables acciones, solo comparables con las torturas de la Inquisición católica. Ahora que Hitler ha reunido tanto poder, llegó la hora de que los nazis conviertan a la sociedad en su sociedad ideal nazi. Este proceso se denomina Gleichschaltung o asimilación. Muchos políticos sospechosos y funcionarios judíos son despedidos. Los sindicatos, obligados, se pliegan a los requerimientos del Führer e impiden que los trabajadores organicen la resistencia. Los partidos políticos existentes son prohibidos. A partir de mediados de julio de 1933, Alemania es un estado de un solo partido. Asimismo, en el ámbito cultural y científico se lleva a cabo una limpieza. Todo aquello que no sea alemán debe ser eliminado según los nazis. Como ejemplo de esto, se empiezan a quemar libros de escritores judíos de ideología de izquierda y pacifistas. Quedará para la posteridad lo que sucedió en la década del 30, la cual vio nacer a un sujeto diabólico que no contempló ni la más básica emoción humana. Y si es cierto que no debemos olvidar la historia para que no se repita, esta historia en particular debería estar más que fresca en nuestras mentes. Pero los acontecimientos actuales siguen mostrándonos que la mayoría de nosotros puede dejarse llevar por el carisma de personas inescrupulosas. Con demagogia ganan nuevamente nuestros votos. Muy bien, así llegamos al final de un video más. Espero les haya gustado. Si es así, dale like al video, suscríbete y presiona la campanita, así no te pierdes las novedades del canal. Antes de despedirme, quiero recomendar un canal amigo a todos aquellos que disfrutan de los animes. El canal se llama Jonathan AMB. Vayan y denle su apoyo, por favor. Estará allí en la descripción. Ahora sí me despido. Hasta siempre y gracias.